Miércoles 17 de junio, Palacio Nacional, Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum se paró frente a los micrófonos y dijo lo que ningún otro líder del continente ha tenido la valentía de decirle directamente al mundo mientras Donald Trump sigue en la Casa Blanca. Los bloqueos dañan a los pueblos, no a los gobiernos, y México no está de acuerdo con ellos. Punto. Sin rodeos, sin diplomacia tibia, sin letra pequeña. Y la razón por la que esa frase sacude el tablero hoy, en pleno mundial, tiene que ver con un decreto firmado en Washington, con más de 60 años de historia, y con un movimiento que México hizo cuando ningún otro país del continente se animó a hacerlo. Quédate porque hay un detalle al final de esta historia que casi nadie está mencionando, y cuando lo escuches va a cambiar completamente la forma en que lees lo que acaba de pasar. Pero antes de llegar ahí, hay que entender el tamaño de lo que Trump intentó hacer, porque esto no empezó hoy. El 30 de enero de 2026, Donald Trump firmó un decreto ejecutivo amenazando con aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba. No fue una advertencia vaga. Fue una presión directa, calculada, diseñada para que los vecinos de Cuba se convirtieran en los brazos ejecutores del bloqueo que Washington lleva décadas imponiendo. El mensaje era claro: si le vendes crudo a la isla te va a costar caro. Y el destinatario implícito más importante de ese mensaje era México. Ese mismo día, la presidenta Sheinbaum salió a los medios y no guardó silencio. Alertó públicamente que los aranceles de Trump podían generar, en sus propias palabras, una crisis humanitaria de gran alcance en Cuba, afectando hospitales, alimentación y servicios básicos. Al mismo tiempo, instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a contactar al Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer los alcances exactos del decreto. No para ceder, sino para saber exactamente con qué se estaba enfrentando. Y aquí entra Marco Rubio, el secretario de Estado, el hombre que internacionalistas consultados por Milenio en mayo de 2026 describieron como el actor más peligroso del tablero para México en el eje Cuba, el más dispuesto a convertir el apoyo de México a la isla en un problema bilateral serio. Rubio no es un funcionario de protocolo, es el arquitecto de la presión máxima sobre Cuba dentro de la administración republicana, y la postura de México lo incomoda de manera particular. Entonces el escenario era este: Trump con su decreto, Rubio con sus amenazas, Cuba en su peor crisis energética desde los años 90, con aeropuertos sin combustible según reportó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, y México en el centro de la presión. Lo que vino después es la primera capa de esta historia. La primera capa es cómo México no cayó en la trampa. El 1 de febrero de 2026, Trump declaró a bordo del Air Force One algo que parecía un golpe maestro de relaciones públicas. Dijo que le había pedido personalmente a Sheinbaum que dejara de enviar crudo a Cuba y que ella había cumplido. Esa declaración tenía un propósito muy específico: convertir a la presidenta de México en cómplice visible del bloqueo, hacer que el mundo creyera que Washington había doblado a Ciudad de México y que México era ahora parte del cerco a la isla. Era la narrativa perfecta para Trump. Un solo problema: era falsa. Ese mismo día, en su mañanera desde Guaymas, Sheinbaum desmintió a Trump de manera categórica. Según reportó La Jornada, sus palabras fueron directas: nunca hablamos del petróleo a Cuba con el presidente Trump. Sin escalar el tono, sin insultar, sin entrar en una guerra de declaraciones que solo le daría publicidad gratuita al adversario. Un desmentido limpio, documentado y suficiente, y luego México hizo algo más. En lugar de ceder al decreto, de guardar silencio o de negociar en privado alguna concesión, envió 2 barcos con ayuda humanitaria a Cuba. Llegaron en febrero de 2026, 2 semanas después de que Trump firmó su decreto. Sheinbaum lo dijo sin ambigüedad: vamos a ayudar al pueblo de Cuba. Eso no es retórica, eso es soberanía en acción. Mientras Trump intentaba convertir a México en su brazo ejecutor, México respondió con acción concreta en la dirección opuesta. La Secretaría de Relaciones Exteriores activó los canales diplomáticos. México no ignoró el decreto, lo estudió, lo confrontó por las vías institucionales y actuó según sus propios principios. Esa combinación, desmentir la narrativa de Trump en público y actuar con autonomía en los hechos, es exactamente lo que el decreto buscaba impedir. La segunda capa es el peso histórico que México carga solo y que convierte la postura de Sheinbaum en algo mucho más grande que una declaración de mañanera.
Desde que el embargo de Kennedy entró en vigor el 3 de febrero de 1962, Washington ha presionado a todos los países del continente para que se alineen con su política hacia Cuba. La mayoría cedió. En enero de 1962, en la reunión de Punta del Este, la Organización de Estados Americanos suspendió a Cuba. Casi toda América Latina rompió relaciones diplomáticas con la isla. Casi toda. Hubo un país que no lo hizo. Un solo país que se plantó y dijo que no iba a romper relaciones con Cuba independientemente de la presión de Washington. Ese país fue México, y nunca las rompió. Ni entonces, ni durante la Guerra Fría, ni durante los años del Partido Revolucionario Institucional, ni hoy. Más de 60 años de continuidad diplomática ininterrumpida mientras el resto del continente iba y venía según los vientos de la política exterior estadounidense. Esa historia no es un adorno, es la columna vertebral de lo que Sheinbaum dijo hoy. Y en el escenario multilateral, el respaldo a México es aplastante. Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota cada año una resolución que pide el fin del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. México ha votado a favor en todas las ediciones. En octubre de 2024, en la 79ª Asamblea General, esa resolución obtuvo 187 votos a favor y solo 2 en contra. El canciller Juan Ramón de la Fuente rechazó expresamente, en nombre de México, cualquier sanción que no pase por el Consejo de Seguridad de la ONU. En octubre de 2025, con Trump ya de vuelta en el poder y la presión internacional al máximo, la resolución obtuvo 165 votos a favor. Solo 7 países votaron en contra: Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Paraguay, Ucrania y uno más. El resto del mundo, 165 naciones, dijo lo mismo que Sheinbaum dijo hoy en Palacio Nacional. Y cuando el 5 de junio de 2026 Estados Unidos impuso sanciones personales al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, Sheinbaum respondió sin pestañear. Según la jornada, sus palabras fueron: como dice la Constitución, la autodeterminación de los pueblos siempre va a ser nuestra posición. Cada pueblo tiene que decidir quién los gobierna, cómo se gobierna y cómo resuelven sus problemáticas. No hay margen de interpretación ahí. Es la Constitución mexicana aplicada como política exterior, en la cara de la administración que más ha presionado al continente en décadas. Si esto que estás escuchando te parece importante, dale like y suscríbete al canal. Un clic nos ayuda a que el algoritmo lleve esta historia a más mexicanos y a más latinoamericanos que necesitan escucharla. Seguimos. La tercera capa es la que más incomoda a Washington y la que The Guardian documentó en abril de 2026. Según reportó ese medio, reproducido por Infobae, Sheinbaum no solo mantuvo su postura frente a Trump, sino que la escaló. El reportaje describió que la presidenta mexicana cambió de tono, adoptando una posición más firme, calificando la estrategia de Estados Unidos hacia Cuba como injusta y señalando que busca asfixiar al pueblo cubano. No son palabras menores. Son las palabras que un jefe de Estado usa cuando ha decidido que la presión no va a funcionar y que el costo de ceder es mayor que el costo de mantenerse firme. Y la declaración de hoy, 17 de junio, no es un accidente de calendario. México es sede del Mundial de Fútbol 2026. El mundo entero tiene los ojos puestos en este país. Elegir este momento para reafirmar desde Palacio Nacional que los bloqueos dañan a los pueblos y no a los gobiernos, que México siempre estará de acuerdo con la autodeterminación de Cuba, que se debe buscar el diálogo y nunca salidas violentas, es un acto político de primer orden. No es una conferencia de prensa de rutina, es un mensaje enviado desde el escenario más visible del planeta, dirigido a Trump, a Rubio y a cualquier gobierno que esté mirando cómo México se posiciona. Rubio está observando, y la frase de Sheinbaum es también para él. Ahora viene el detalle que prometí al principio, el que casi nadie está mencionando, y el que le da a toda esta historia su verdadera dimensión. Trump intentó, con su decreto del 30 de enero de 2026, convertir a México en el eslabón que completara el cerco a Cuba. Presionó, declaró en el Air Force One que Sheinbaum había cedido, y esperó que la narrativa se instalara. No calculó lo que iba a pasar después. En marzo de 2026, el primer barco con petróleo extranjero llegó a Cuba después de 3 meses sin entregas externas.
Y Trump, según reportó La Jornada el 31 de marzo, tuvo que decir que no tenía ningún problema con que otras naciones enviaran crudo a la isla. Horas después, su propia vocera Caroline Leavitt aclaró que no había habido un cambio formal en la política de sanciones. Es decir, Trump dijo una cosa, su gobierno dijo otra, y el decreto que supuestamente iba a cerrar el grifo quedó en evidencia como una herramienta que el mundo entero decidió ignorar. Pero el detalle más profundo no está en marzo, está en los 60 años anteriores. México es el único país de América Latina que nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba, nunca. Ni cuando la presión de Washington era máxima, ni cuando la mayoría del continente cedió en Punta del Este en 1962, ni durante décadas de Guerra Fría, ni hoy. Eso significa que cuando Sheinbaum dice en Palacio Nacional que México no está de acuerdo con los bloqueos y que siempre apoyará la autodeterminación de Cuba, no está improvisando una postura. Está siendo la continuación de una decisión soberana que este país tomó hace más de 6 décadas y que ningún decreto de Trump, ninguna amenaza de Rubio y ninguna presión arancelaria ha podido cambiar. La trampa no la atendió México, la atendió Trump contra sí mismo. Presionó tan fuerte que el mundo entero volteó a ver la crisis humanitaria en Cuba. 165 países votaron en la ONU contra el bloqueo, y Trump terminó con apenas 7 países aliados en esa posición, México con 164. Eso es lo que pasa cuando intentas doblar a un país que lleva más de 60 años sin doblarse. La soberanía no es una declaración que se hace una vez, es la misma respuesta que México da cada vez que alguien desde el norte intenta dictar quién merece existir y quién no. La presidenta Claudia Sheinbaum no inventó esta postura. La heredó, la defiende y la dijo hoy desde Palacio Nacional, sin bajar la voz, con el mundo mirando. Los bloqueos dañan a los pueblos, no a los gobiernos. Esa frase no es solo una posición política, es la síntesis de más de 60 años de historia diplomática mexicana. Es la patria que no se vende y la soberanía que no se negocia. Y mientras Trump busca aliados para su cerco, México sigue siendo lo que siempre ha sido, el país que nunca cedió, el que envía barcos de ayuda cuando otros cierran las puertas, el que vota en la ONU con 164 naciones y no con 6. A México se le respeta. La memoria histórica de México no está en venta. ¿Tú crees que México es hoy el único país de América Latina que de verdad le planta cara al bloqueo? ¿O hay otros gobiernos que también están dando la pelea? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí y todavía no te has suscrito, este es el momento, seguiremos informando. ¡Viva México!